Muy buenos días y muy feliz sábado. Desde Santiago de Chile les enviamos a todos un gran abrazo en nombre de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Con gozo en nuestros corazones estamos dando inicio a un nuevo culto aquí, en el canal de la Iglesia de Ñuñoa. Los invito a orar al Señor en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por nosotros. Querido Dios, quizás esta mañana hay algún amigo con algún problema de salud, algún problema familiar o tal vez algún problema de trabajo. Señor, sé con cada uno de ellos. Que tu amor y misericordia sea con cada uno de ellos, Padre amado, en esta mañana. Que tu presencia esté en cada uno de los hogares y en cada lugar donde estén viendo este programa. Acompáñanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, saludamos a todos quienes nos han enviado sus mensajes esta semana. Agradecemos su sintonía y les enviamos un gran abrazo a quienes están en Perú, en México, en República Dominicana, en Venezuela, Colombia, Portugal, Brasil, Noruega y en cada rincón del mundo. Alabar al Señor siempre es bueno y cantando es una linda forma de hacerlo. Cantemos estos himnos y meditemos en su letra y en su mensaje. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande
Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. A Cristo corona, divino Salvador.
En la escuela adventista Moata para niños sordos en Kenia, John es conocido por más que su sonrisa o por su confianza en el aula, es conocido por su fe. Cada día se mueve por el campus con un propósito, anima a otros estudiantes. Y cuando los estudiantes se reúnen para el culto, siempre está al frente, presente y comprometido. El viaje de John a esta escuela comenzó temprano en su vida. Cuando era más joven se enfermó gravemente. A medida que su condición se empeoraba, su madre se sentía abrumada y con temor. Ella se fue, pero la abuela de John se quedó. Lo llevó al hospital, se quedó a su lado mientras los doctores lo ayudaban. Lentamente, John comenzó a mejorar. Cuando recuperó su fuerza, su abuela comenzó a hacer nuevas preguntas. ¿Dónde puede crecer? ¿Dónde pueden entenderlo? Su búsqueda la trajo a esta escuela. En Moata comenzó a echar raíces la fe de John. Después de aprender de Dios y guardar el sábado, me hizo feliz comenzar a leer la Biblia por mí mismo. Decidí convertirme en adventista. Aquí la vida espiritual se expresa a través del movimiento. John gesticula las acciones con intención. Debido a la experiencia de John en Moata, algo más ha ocurrido. Su abuela y otros miembros de su familia comenzaron a aprender más acerca de Jesús. Su abuela entregó su corazón a Jesús y fue bautizada. Están agradecidos por una escuela que cuida no solo de John, sino de toda su familia. El sueño de John es convertirse en pastor y compartir el amor de Dios con otros. Agradezco a Dios por la felicidad de tener paz y su protección. Desde que estoy aquí, mi vida está llena de gozo y tengo la esperanza de la vida eterna. Moata está diseñada para entender a estudiantes como John. La comunicación es intencional, el aprendizaje paciente. La fe se comparte de formas que cada estudiante pueda asimilar y que allí los estudiantes pueden sobresalir en el aprendizaje y crecer en liderazgo espiritual. Con nuestros estudiantes, agradecemos a Dios porque ellos están felices y orgullosos de sí mismos. Pueden hacer todo lo que hacen los otros estudiantes. Gracias por apoyar la obra misionera y creer en ministerios que ven posibilidades donde otros ven límites. Para conocer más sobre misión inclusiva, visite adventistpossibilityministry.org. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Recuerda que nada está perdido para aquellos que confían en Dios. Tal vez en este momento te parezca que la situación que vives no tiene salida, pero la salida ya existe y el Señor está dispuesto a abrirte los ojos. Bueno, con esto en mente vamos al estudio de esta semana, lección 9 para el 30 de mayo del año 2026. El título es El pecado, el evangelio y la ley. Sabes, mi amigo, vivimos en un tiempo en que muchas personas ya no se sienten incómodas con la palabra pecado. La gente prefiere hablar de errores, fallas, tropiezos, debilidades, malas decisiones, pero casi no se habla del pecado. ¿Por qué?
porque el pecado incomoda. El pecado te confronta, te obliga a admitir que algo dentro de ti no está bien. Y sin embargo, ignorar el pecado no lo hace desaparecer. Es como una persona que siente un dolor fuerte en el pecho, pero decide no ir al médico porque no quiere recibir un diagnóstico incómodo. Entonces puede seguir negando que tiene ese dolor por un tiempo, pero la enfermedad seguirá avanzando. Bueno, con el pecado ocurre lo mismo. No desaparece porque lo ignoremos. No pierde poder porque le cambiemos el nombre. La Biblia enseña que el pecado es el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. Nos separa de Él, nos engaña, nos hiere y finalmente nos destruye. Pero la buena noticia es que Dios no solo nos muestra el problema, también muestra la solución. Hoy veremos qué enseña la Biblia sobre el pecado, sobre la ley de Dios y sobre el Evangelio. Pero antes déjame explicarte un poco más en qué consiste el pecado. Mira, Isaías 59, versículo 2 dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades, otras versiones dicen, pero vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, querido, te voy a explicar lo que Isaías está queriendo decir. Lo que él está queriendo decir es que tú no eres pecador porque matas. Tú matas porque eres pecador. Quiere decir, hay una diferencia entre el pecado y los actos pecaminosos. ¿Qué son los actos pecaminosos? Los frutos del pecado. Adulterio, fornicación, asesinato, robo, asalto a mano armada, en fin, todas las cosas malas que hacemos son los frutos de nuestra situación pecaminosa. ¿Qué es la situación pecaminosa? Es que cuando Dios nos creó, nosotros éramos perfectos, nuestro carácter era el reflejo del carácter de Dios. No había pecado entre nosotros, vivíamos en comunión con Dios. Pero pues ahí surgió el pecado. Es un misterio el surgimiento del pecado, porque tú no puedes explicar cómo en el corazón de una pareja que había sido creada perfecta, con su carácter semejante al carácter de Dios, ¿cómo es que apareció la idea de querer apartarse de Dios? ¿Cómo es que se dejaron engañar por el enemigo? Porque hoy nosotros podemos decir, no pude resistir la tentación porque mi naturaleza pecaminosa me arrastró. Pero es que Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. El pecado de ellos fue un acto completamente voluntario, una decisión voluntaria. Se apartaron de Dios. En Dios eran justos porque Dios es la fuente de la justicia. Pero cuando se apartaron de Dios, entraron al terreno del pecado. Ahora, vivimos hoy en la situación del pecado, porque el pecado fue pasando de uno para otro. Hoy nacemos pecadores y cometemos actos pecaminosos porque estamos en pecado. Entonces, nuestra primera preocupación no es parar de hacer cosas malas. Nuestra primera preocupación es devolvernos a Dios, regresar a la justicia, porque en Él somos justos. Bueno, con esto en mente vamos a entrar ahora en la primera parte de este estudio. Y aquí veremos que el alejamiento de Dios no sucede de un momento a otro. Este alejamiento de Dios, el irse por el propio camino, el abandonar a Dios, es un proceso largo y a veces imperceptible. Te vas yendo lejos del Padre, aún estando dentro de la iglesia. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la historia de Sansón. Entonces, el subtítulo para la primera parte de la lección es Distracciones y tentaciones. La historia de Sansón, querido, es una tragedia espiritual, porque Sansón fue llamado por Dios, fue dotado de fuerza extraordinaria, tenía una misión especial en la vida, como tú, como yo, y sin embargo cayó.
no cayó de un día para otro. Cayó poco a poco. Fue cediendo a las tentaciones, jugando con el pecado, con el peligro, confiando demasiado en sí mismo. Ese fue su gran error, creerse fuerte e inconscientemente pensar que no necesitaba de Dios. Sabes que hoy hay personas que dicen, no, yo puedo manejar esta situación. O entonces dicen, no, esto no me va a dominar, yo puedo controlarlo. Otros dicen, yo sé hasta dónde llegar. Pero querido, muchas veces ahí comienza la caída. Hoy las tentaciones no siempre aparecen como grandes pecados escandalosos. A veces vienen disfrazadas de distracciones, como por ejemplo exceso de trabajo, redes sociales, entretenimiento, compras, comidas. Quiere decir, son actividades legítimas pero desordenadas. Hay que enfatizar el hecho de que no todo lo que nos aparta de Dios es malo en sí mismo. Por ejemplo, el trabajo no es malo, tenemos que trabajar, al contrario es bueno. Pero si nos concentramos tanto en trabajar, que no le damos tiempo a Dios, ahí ya nos metemos en un problema. Quiere decir, no todas las cosas que nos apartan de Dios son malas en sí mismo. Pero cualquier cosa que robe el tiempo, la atención y la pasión que pertenecen a Dios, ahí puede convertirse en un obstáculo espiritual. Jesús dijo un día, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Delante de esta declaración, la gran pregunta no es solo, ¿esto que estoy haciendo es pecado? No. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esto me está alejando de Dios? Eso es lo que importa. Porque, querido, en Dios no hay lugar para el pecado. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Quiere decir que si no nos separásemos de Dios, sería imposible caer en el pecado. Cuando caemos en el pecado es porque nos hemos apartado de Dios. Nuestra única solución es devolvernos a Dios, aprender a vivir una vida de comunión permanente, una vida de comunión constante con Dios. Bueno, vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Desafíos en mi relación con Dios. Y Pablo menciona varios obstáculos que afectan nuestra relación con Dios. ¿Qué obstáculos menciona Pablo? La autosuficiencia. ¿Qué cosa es la autosuficiencia? Tú te crees tan poderoso, tan fuerte espiritualmente que no le dedicas tiempo a Dios. Por ejemplo, mira, cuando tú de mañana te levantas y sales corriendo por el trabajo sin haber pasado tiempo con Dios, sin haber conversado con Dios, no es con tu boca, no son con tus palabras que le estás diciendo, pero en el fondo lo que le estás diciendo es, Señor, ¿sabes por qué no me arrodillo? ¿Por qué no converso contigo? Porque yo solo puedo. Eso es autosuficiencia. Entonces sales y ¿qué pasa? Caes. ¿Por qué caes? Porque inconscientemente confiaste que con autodisciplina tú podrías andar en los caminos de Dios. Pero la autodisciplina no te sirve de nada. Otro factor que Pablo menciona es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el pecado aquí en la cabeza. Las elucubraciones. Y para eso, querido, las redes sociales pues, son un factor que promueven la lujuria de alguna manera. Y entonces te olvidas de Dios. Pierdes tu comunión con el Señor Jesucristo. Otra barrera, el juicio contra los demás. Quiere decirte que te consideras tan perfecto que comienzas a sentirte con el derecho de mirar a las otras personas. ¿Qué más? El odio, el enojo. Quiere decir, son pecados del corazón. Y muchas veces estos pecados del corazón son más peligrosos que los pecados visibles, los pecados de la carne. Porque se esconden detrás de una apariencia de normalidad, porque nadie ve lo que está pasando en la cabeza, en el corazón. Querido, un árbol puede verse fuerte por fuera, pero puede estar podrido por dentro.
El problema no siempre está en lo visible, muchas veces está en la raíz. Por eso, Jesús habló con lenguaje radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo y échalo fuera. Si tu mano es ocasión para caer, córtate la mano y échala fuera. Querido, en este texto Jesús no estaba promoviendo la mutilación física. Lo que estaba enseñando es algo muy serio. El pecado debe ser tratado con urgencia y decisión. No podemos jugar con aquello que destruye nuestra relación con Dios. Pero ahora vamos a la tercera parte de este estudio. La ley. Ese es el subtítulo. Bueno, delante de la conciencia del pecado, entonces surge la pregunta, ¿pero cómo puedo saber exactamente lo que es pecado? La respuesta bíblica aclara. La ley de Dios revela el pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la esencia de este texto? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te salva del pecado, la ley te muestra el pecado. Cuidado con pensar que la ley te puede salvar, que guardar la ley te puede salvar. No. La ley tiene una sola función, es mostrarte el pecado. ¿Cómo vas a saber qué es pecado si no tienes la ley de Dios delante de ti? Hay otro texto más. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y aquí Juan declara que el pecado es la infracción de la ley. O sea, querido, la ley funciona como un espejo. Y un espejo no te puede limpiar el rostro. El espejo solo te muestra la suciedad. Tu rostro está manchado, ¿cómo sabrás? Ve al espejo. Tu vida está manchada de pecado, ¿cómo sabrás? Ve a la ley. Así, pues, la ley no salva, pero sí revela nuestra verdadera condición. Los 10 mandamientos no fueron dados para arruinar nuestra felicidad. Nos fueron dados para proteger nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Jesús resumió la ley en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y si tú analizas los 10 mandamientos, vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso la ley no es enemiga del amor. La ley es la expresión del amor de Dios. Pero Satanás ha distorsionado esa verdad y ha hecho que muchos vean a la ley como una carga pesada. Pero la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Sus mandamientos no son una carga. La ley es una protección, es una guía, es una luz en medio del camino. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La ley y el Evangelio. Bueno, aquí debemos entender algo fundamental. La ley puede mostrar el pecado, pero no puede perdonar el pecado. No te puede salvar. La ley puede revelar la culpa, pero no puede limpiarla. La ley puede señalar nuestra necesidad de la gracia, pero no puede salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La vida perfecta de Cristo mostró la belleza de la obediencia y su muerte en la cruz mostró la gravedad del pecado. La ley, querido, es como una radiografía que revela una fractura. Pero la radiografía no puede sanar el hueso. Solo muestra que el hueso está quebrado. Para sanar se necesita la intervención de un médico. Bueno, la ley es la radiografía.
El Evangelio es el remedio. Por eso Romanos, Gálatas, Filipenses enseñan que somos justificados únicamente por la fe, no por las obras de la ley. Eso significa que no obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya fuimos alcanzados por la gracia maravillosa de Cristo. La salvación no se gana, mi amigo querido. La salvación se recibe. Y la obediencia verdadera es fruto del amor. Y ahora llegamos a la quinta y última parte de este estudio. El subtítulo es Saber y Hacer. ¿Sabes? Jesús termina el Sermón del Monte con una advertencia solemne. Leamos esa advertencia aquí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh querido, este versículo es asustador. Quiere decir que no basta conocer la doctrina, no basta conocer versículos de memoria, no basta hablar de Dios. Jesús dijo que solo entrará en el reino de Dios el que hace la voluntad del Padre. Aquí está uno de los puntos más importantes de todo este estudio. No es suficiente saber, hay que obedecer. Una persona puede saber todo sobre alimentación saludable, ejercicio, descanso y medicina, pero si no aplica lo que sabe, ese conocimiento no le sirve. Con la vida espiritual ocurre lo mismo. Podemos conocer mucha Biblia, pero si ese conocimiento no transforma nuestro carácter, algo está fallando. Jesús comparó al creyente obediente con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y tormentas, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque no solo oyó, sino también hizo. El pecado, mi amigo, es serio. No podemos minimizarlo, no podemos domesticarlo, no podemos convivir con él sin sufrir las consecuencias. Pero tampoco debemos desesperar porque el mismo Dios que nos muestra el pecado mediante su ley, nos ofrece en Cristo el perdón, la justicia y el poder para vivir una vida nueva. La ley nos muestra nuestra necesidad, el Evangelio nos muestra al Salvador. La ley nos dice, estás en peligro. El Evangelio nos dice, hay esperanza en Jesús. Oh, mi amigo, tal vez hoy el Espíritu Santo ha señalado alguna área de tu vida, una distracción, un pecado tolerado, un hábito escondido, un orgullo no confesado, una actitud que está afectando tu relación con Dios. No endurezcas el corazón. Hoy Jesús te invita no solo a reconocer el problema, sino a correr en dirección de Él. Porque Él no vino para condenarte, vino para salvarte. No vino solo para mostrarte tu pecado, sino para romper el poder que el pecado ejerce en tu vida. Porque cuando la ley te lleva a Cristo y Cristo transforma tu corazón, entonces comienza una relación verdadera, sana y viva con Dios. Por eso no basta decir Señor, Señor. Es necesario colocar la vida en las manos de Dios y dejar que Dios te conduzca por los caminos de esta vida. Un abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Una semana próspera para ti.
prestan atención en adoración. Feliz sábado, niños. Qué bueno estar otra vez reunidos en este momento especial. En este momento donde nuestro corazón, nuestra mente quiere dar gracias a Dios, queremos adorarlo, queremos reconocerlo como nuestro Creador. Para eso es el sábado, para tener una más linda comunicación y comunión con Dios. ¿Qué historia tenemos para hoy? Es muy interesante porque tiene que ver cómo nos ayudamos unos a otros. Leamos dónde está el versículo de ayuda. Éxodo 18, 21. Dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Qué pasó en el tiempo de Israel? Cuando ya eran muchos israelitas y cuando ya estaban viajando hacia la tierra prometida, Moisés, ¿qué pasó? Se llenó de mucho trabajo porque eran muchas personas, muchas carpas, muchos niños jugando y había muchas complicaciones. Y todos venían a pedirle consejo a Moisés. El suegro, que fue un día a visitarlo al campamento, vio que en la carpa de Moisés había una fila larga de personas que estaban esperando para que Moisés solucionara los problemas. Era muy pesado ese trabajo. No. Ahí el suegro le dijo a Moisés, ¿cómo se llamaba el suegro? Muy bien, Jetro. Le dijo a Moisés, Moisés, tú no vas a poder hacer todo esto. Tienes que delegar, tienes que poner un jefe, y como lo leímos en la Biblia, ¿cómo era? Eran de 1000, de 100, de 10, de 50 y de 10, ¿no es cierto? Bueno, en la iglesia tenemos este equipo de ancianos que también están dispuestos a ayudar, están dispuestos a cooperar. ¿Con quién? Con el pastor, porque el pastor no va a poder hacer todas las cosas y no va a poder acompañar a todos los hermanos y no va a poder estar preocupado de muchos hermanos porque no alcanza. Nuestra iglesia también es bien numerosa. ¿Qué tal, niños, si en este sábado le damos las gracias a los ancianos de nuestra iglesia? Porque tenemos lindas escuelas sabáticas, porque tenemos sermones reconfortantes, porque hay un grupo de jóvenes que también están trabajando para Jesús, porque hay un grupo de adolescentes y cada una de estas actividades están acompañados por un anciano. Hay un equipo de música y, bueno, se me van a olvidar otros, pero cada una de estas áreas hay un anciano el que está trabajando y está ayudando para que como iglesia estemos preparándonos y estemos preparando a otros. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga estemos todos listos. Entonces, esto de dividir a las personas para ayudar no es solamente idea de los empresarios y de las grandes empresas. Esto ya viene ¿de qué? De la Biblia, cuando el suegro le dijo ¿a quién? A Moisés cómo tenía que dividir para alivianar más el trabajo. Niños, en este día démosle gracias a los ancianos porque ellos son los que nos acompañan en la iglesia. ¿Oramos por ellos? Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día especial te pedimos una bendición muy especial por los ancianos, que tú puedas acompañarlos a ellos, que tú puedas darles sabiduría y que también puedan ellos tener la claridad para enfrentar cada uno de los temas que tienen que desarrollar. Y a nosotros, como miembros de iglesia, ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos.
Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que tengan un lindo sábado. Feliz día a los ancianos. Cantemos todos felices. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Pedimos gracia, pedimos paz, el bienestar de todo aquel que amamos más. Que tú nos sanes con tu poder, que tu mano nos proteja de cualquier dolor. Y mientras tú escuchas mi oración, anhelas darme más de lo que pido yo. Y si todas estas bendiciones vienen por medio del dolor, o en cada noche donde no encontramos paz para dormir, si las pruebas son tal vez bendiciones en disfraz,
fuerza nos fuera a fallar. Y mientras tú escuchas desde allí, anhelas que tengamos fe en ti. Si todas estas bendiciones vienen por medio del dolor, o en cada noche en que no encontramos paz para dormir. Si las pruebas son tal vez tus respuestas para mí. Si nos traicionan y si la oscuridad está, es para no olvidar que este no es mi hogar. No es mi hogar. Y si todas estas bendiciones vienen por medio del dolor, o en cada noche donde no encontramos paz para dormir, si las mayores decepciones o el cansancio de seguir es la revelación de lo que el mundo no puede saciar. Si las pruebas son tal vez las respuestas que tu amor necesita revelar. Amén. Luego de esta inspiradora melodía, los invito a que con atención y regocijo escuchemos el mensaje esta mañana, que de seguro será un refrigerio espiritual para nuestras vidas. Que el Señor prepare nuestro corazón para recibir el pan de vida en esta hora. Feliz sábado, queridos hermanos. Agradecemos a Javiera por esta hermosa alabanza que sin duda nos prepara nuestro espíritu para poder estudiar la palabra del Señor. Saludamos también a aquellos que nos están viendo desde sus hogares. Es una bendición poder llegar no solamente a aquellos que están reunidos acá en la iglesia, sino también a aquellos que por alguna razón no han podido venir o se están conectando de otros lugares. Así que también un saludo a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares. Vamos a orar para pedir que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu, quien guíe este estudio. Amado Dios, Padre nuestro, Señor, estamos agradecidos porque tú eres quien ha dispuesto todas las cosas para que en esta mañana nosotros podamos estudiar tu palabra. Te ruego que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, nos dirija en este estudio y que podamos reflexionar, y sobre todas las cosas que este sea una motivación para nuestra comunión personal. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar en esta mañana, hermanos, en un tema que seguramente está con un poquito de eco al parecer. No sé si estamos ok o lo cambio. Ok. ¿Podemos adelantar la segunda venida de Cristo? Es un tema que probablemente
Todos en algún momento hemos conversado, lo hemos discutido, mucho desde nuestras ideas, desde nuestro pensamiento. Y hay algo que ocurre, y hay algo que ocurrió. Cuando el Señor Jesús le da a sus discípulos, principalmente ya en la parte final de su ministerio, Jesús le promete, y eso lo vemos en Juan 14, ¿cierto? Jesús le promete a sus discípulos que va a ir al cielo, pero que va a ir por una razón bien especial, que Él va a ir a preparar un hogar para ellos, un lugar, algo que era totalmente nuevo para lo que ellos habían estudiado hasta ese momento. Y que más aún iba a venir a buscarlos. Y esa idea, hermanos, enciende una llama desde ese momento, desde el momento en que Jesús asciende a los cielos, que es reafirmada por aquellos ángeles. ¿Qué es lo que le dicen los ángeles a los discípulos cuando el Señor asciende? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dicen estos ángeles a los discípulos? De la misma forma como Él se está yendo, así va a volver. Entonces, desde ese momento, hermanos, hemos tenido una esperanza y hemos guardado tal vez la esperanza más grande en la historia de la humanidad, que es la esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué nosotros estamos acá? Porque nosotros creemos que Cristo va a volver, ¿cierto? Porque si no, en realidad, no tendría mucho sentido que estuviéramos acá. Y es así como es un tema especialmente importante para los creyentes. Y la Iglesia Adventista, y en esto es un hito importante, la Iglesia Adventista el séptimo día es especialmente porque la Iglesia nace como un movimiento profético en donde su origen está centrado en la segunda venida de Cristo. Incluso fijando en un momento determinado de la historia, una fecha, con un gran chasco, pero dándose cuenta que el problema había sido un problema de interpretación. Y se replantean y nace este movimiento, pero nace el movimiento pensando en la segunda venida. De hecho, el nombre adventista, ¿de dónde viene? De advenimiento. Hermanos, nuestra razón de ser es la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Han pasado generaciones y Cristo no ha vuelto. Hermanos, ¿quiénes de nosotros hemos tenido o tuvimos algún familiar, probablemente nuestros abuelos, nuestros padres, que decían que ellos pensaban que Jesús iba a venir en su época? Y Jesús todavía no ha vuelto. Y así entonces han surgido distintas situaciones, positivas en muchos, pero también negativas. Ansiedad, incertidumbre, especulación, que es un elemento tremendamente peligroso. Y también han surgido algunas preguntas que son muy válidas. Y efectivamente nosotros podemos decir o nos podemos preguntar si efectivamente hay una demora. ¿El Señor efectivamente se ha atrasado en volver? Y otra pregunta interesante es si podemos adelantar la segunda venida de Jesús. Y en eso nos vamos a centrar en los minutos que vamos a estudiar. Este tema está basado en un artículo de un profesor de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Stiger, que se llama El problema de la demora de la parusía en la teología adventista. La palabra parusía es una palabra de origen griego
Probablemente algunos la han escuchado. Y su significado principalmente está relacionado justamente con la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí la palabra parusía, estamos hablando de la segunda venida, porque justamente el significado es presencia, venida, llegada. Por eso que nosotros entendemos, cuando hablamos de parusía, es que estamos hablando de la segunda venida. Ahora hay un elemento importante que nosotros tenemos que considerar cuando estudiamos esto, y que es el elemento temporal. El Señor Jesús le da un mensaje a sus discípulos, y eso nosotros lo podemos ver especialmente en Mateo 24. Mateo 24 es el sermón profético que nosotros conocemos del Señor Jesucristo. Y antes de este sermón, y antes de este tema, hay una pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Eso está en Mateo 24, 3. Y para enmarcarnos un poco en esa escena, los discípulos le estaban preguntando especialmente por el templo. ¿Qué fue lo que les dice Jesús cuando ellos van y, como decimos nosotros aquí en Chile, se empezaron a cachiporrear con el templo? ¿Cierto? ¿Has visto este edificio, estas columnas? ¿Qué es lo que le dice Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Y entonces ahí viene, y obviamente esto genera confusión, y Jesús les habla. Mateo 24 tiene una aplicación que está orientada específicamente a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, donde muchos de los eventos que ocurrieron o que están advertidos por Jesús se presentaron efectivamente antes de ese momento. Pero eso también tiene una aplicación escatológica en el tiempo del fin, porque los eventos van a ser similares. Y es por eso que el sermón de Cristo se conoce como el sermón profético. Y el Señor reconoce y anticipó que habían señales que iban a indicar que su regreso iba a estar cerca. No les dijo el momento exacto. Y esa es la primera reflexión que nosotros tenemos que hacer. No les dijo cuándo, pero sí transmitió a los discípulos un sentido de inminencia respecto a la parusía. Y cuando nosotros hablamos de inminente, hablamos de algo que está por suceder. Eso tiene que ver el significado de la palabra inminente. Algo que va a venir, algo que va a pasar, que está próximo a pasar. Y entonces acá hay algunos elementos que Jesús sí le dice a sus discípulos. En el primer aspecto está la inminencia de la venida de Cristo, es decir, algo que va a ocurrir, y pareciera que algo que va a ocurrir próximamente. Primero, le dice a los discípulos que solo el Padre conoce el día y la hora. También que hay reiteradas exhortaciones en cuales Jesús le dice que hay que velar permanentemente. Y también al cumplimiento de las señales, los creyentes debían saber que la segunda venida está cerca, está a las puertas. Vamos a leer los textos que están acá. Mateo 24, capítulo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, había un día de una hora, pero ese día y la hora eran desconocidos. Otro elemento era velar. Y aquí, hermanos, vamos a ir empezando a tomar estas ideas como central en nuestro tema. Capítulo 24, desde el verso 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, está reafirmando lo que había dicho en el versículo anterior. No sabemos cuándo va a venir Jesús, pero
Y ahí marca un quiebre respecto a que, a pesar de que no sabemos, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, a pesar de que nosotros no sabemos, sí podemos estar preparados. En el capítulo 24, versículo 33, también en relación a que la segunda venida está cerca. Así también vosotros, versículo 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, de esa forma, en el Nuevo Testamento está este sentido de que la segunda venida de Cristo era algo que iba a ocurrir relativamente pronto. Y esto es algo que se ve incluso en los escritos de Pablo, ¿cierto? Hay una carta especialmente que es la de Tesalonicenses, donde habla específicamente respecto a eso. Ellos de una u otra forma sí pensaban que Jesús iba a venir en ese momento. Y también Apocalipsis. Por lo tanto, esta es una espera que lleva muchos años. Y así como el Señor le da este sentido de inminencia, este sentido de cercanía, esto que algo que va a ocurrir próximamente, también hay un concepto y una idea de demora. Y este es el elemento que probablemente más nos complica. Porque nos dice que va a haber un periodo indefinido antes de que Cristo vuelva, que nosotros no sabemos. Y eso está acá, en el mismo Mateo capítulo 24, en relación a que hay muchas cosas que van a ocurrir, pero todavía no es el fin. Mateo 24, capítulo 6, dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Imagínense ustedes, hermanos, a las personas que les tocó vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Cierto? Pero todavía no es el fin. Todavía no ha sido el fin, a pesar de todos estos elementos, incluso en nuestro mundo hoy día, guerras por todas partes, hermanos. Se supone que hoy día, después de 1946, se forma la ONU, hay toda una estructura que se supone que es para la paz, y la cantidad de conflictos que hay en el mundo es terrible lo que está ocurriendo. Y crímenes de guerra, hermanos, cosas que se supone que no habían ocurrido, se están volviendo a cometer en una sociedad moderna. Por lo tanto, la guerra es un elemento claramente distintivo como una señal. Pero dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La parábola de las 10 vírgenes, una parábola que la hemos relatado en innumerables ocasiones respecto a la tardanza. Ahora, hay un punto importante a aclarar. La parábola de las 10 vírgenes habla especialmente del término del tiempo de la gracia, cuando se cierra la puerta de la gracia y finalmente ya no hay posibilidades de poder reingresar a las fiestas del Cordero. La parábola de los talentos. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 25, que viene inmediatamente después. Las parábolas que están después de Mateo 24 tienen directa relación. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Fíjese lo que dice en Mateo 25, 19. Después, ¿de cuánto tiempo? De mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo. Ahora, dentro de la historia de los cristianos,
incluso antes del primer siglo, todo esto también generó dificultad y generó incertidumbre. Incluso hay personas que dijeron, esto no es verdad. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, Pedro acá también hablando de el día del Señor. Versículos 3 y 4 dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ustedes han escuchado eso, hermanos? Incluso dentro de nuestra iglesia. Pero si no pasa nada, si esto es cíclico, hemos escuchado eso, esto es cíclico. Hay crisis económica, después se arregla. Hay guerra, después se arregla. Han habido problemas el tema del cambio climático, que es bien discutible. Algunos dicen, no, pero es que esto ocurre hace millones de años, ha ocurrido, va a volver a ocurrir. Esto es cíclico, no va a pasar nada. Lamentablemente, cuando la espera se alarga, empiezan a aparecer estas ideas. Entonces nosotros vemos que hay una tensión. Hay una tensión incluso en la Escritura. Hay una tensión en la Escritura. Hay una tensión también en los escritos de Ellen White respecto a el concepto de inminencia, de proximidad, de cumplimiento real con el concepto de demora. Y ahora, hermanos, ¿cómo nosotros lidiamos con eso? Porque finalmente esa es la razón de ser de nuestra vida cristiana. Es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vivimos con eso? ¿Cómo en nuestro día a día realmente voy a poder asimilar, entender que estos dos elementos están en una tensión en la Escritura? Y han habido dos respuestas en general. Primero, que el pueblo de Dios es responsable de la demora. ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos escuchado, no? Sí. Y la segunda, que Jesús va a regresar cuando Él lo disponga, independiente a lo que haga la iglesia. Y vamos a estudiar en algunos minutos, justamente estos dos elementos. Y el primero de estos es: el pueblo de Dios es responsable de la demora. Y acá vamos a ver que este concepto de que el pueblo de Dios tiene que ver, su fundamento está dado principalmente por las profecías condicionales. Porque nosotros hemos visto, y en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, y a lo largo de toda la Biblia, existen las profecías condicionales, en donde donde Dios promete o Dios hace una advertencia al pueblo relacionado con una determinada respuesta. ¿Sí o no? Por ejemplo, Nínive. Una profecía condicional. ¿Cuál era el mensaje que fue a predicar Jonás de tan buena gana? ¿Cuál era el mensaje? Se va a acabar. ¿Y qué pasó? Dios va a destruir. ¿Y qué pasó? Dios no destruyó. Entonces, hay un tema relacionado con la condicionalidad de la profecía. Y por lo tanto, aquí se incorpora de que en la medida que el pueblo de Dios no haga algo, Jesús no va a volver. El primer tema es respecto a la conducta de los creyentes. Este es un elemento que está relacionado con la manera como los cristianos se van a comportar en el tiempo del fin. Y este es un tema que viene hace algunos años
Y este es un pasaje que ha usado un grupo hace muchos años, que tuvo su auge más o menos en los años 70, pero hoy día ha resurgido, y que toman este texto, que es la teología de la última generación. No sé si ustedes la han escuchado. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamar a los suyos. Entonces estas personas toman el término, el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. Ahora, el objetivo de este sermón no es hablar de la última generación, sino que le estamos planteando, y la idea se asocia con que los hijos de Dios deben desarrollar un carácter perfecto como una demostración final de lo que Dios puede hacer con la humanidad y así finalizar el gran conflicto de Satanás. Mientras esto no ocurra, el Señor va a demorar su segunda venida. Yo les voy a decir mi opinión personal respecto a esto. Antes que nosotros seamos transformados, no existe posibilidad de que nosotros no pequemos. Pero eso es una opinión. Yo siempre les digo, estudien ustedes, no me crean a mí. Si ustedes creen en la teología de la última generación, estúdienla y fundamentenla. Pero hoy día, esta es una de las razones, es decir, la conducta del pueblo de Dios ha retrasado la segunda venida de Cristo. Otra explicación tiene que ver más con una actitud que con una conducta. Se ha comparado el éxodo de Israel con el peregrinaje de la iglesia remanente hacia el hogar celestial. Es decir, cómo estaba el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán y cómo estamos nosotros hoy día. Y esto está reafirmado en el texto, el evento de los últimos días. Página 36 dice, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión, actitudes de los creyentes, no conductas. Incredulidad, murmuración y rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Entonces, se dice, bueno, Jesús no vuelve porque tenemos incredulidad, murmuración, rebelión, al igual como la tuvo el pueblo de Israel. Otro elemento que probablemente es uno de los elementos más centrales, que es el cumplimiento de la misión. Y acá entonces se toma un versículo que está también en Mateo 24. Aquí nos vamos a detener unos minutitos, que es en Mateo 24, capítulo 24, versículo 14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Varios intérpretes ven este texto como una secuencia de hechos, y eso es importante. Mateo 24:14 no contiene un mecanismo para adelantar o retrasar la segunda venida. Aquí en ninguna parte dice cómo se puede adelantar o cómo se puede retrasar, sino que no hay tampoco un énfasis en informar del progreso de la obra. Y lo que está diciendo es que hay una secuencia. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué es lo primero que ocurre? Será predicado el Evangelio. Será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones, por acción, por nuestra vida y por nuestra predicación se va a predicar el Evangelio. Y entonces vendrá el fin. Y entonces acá nos vamos a detener un minutito porque es importante recalcar. La frase será predicado, que está en el griego en una forma interesante, que es el futuro pasivo indicativo. Eso significa, ahí está la palabra griega, keruso, y
Y esa forma verbal significa que el Evangelio se proclamará por medio de instrumentos. Y este es un hecho seguro. El hecho que sea indicativo significa que eso es algo que va a ocurrir. Por lo tanto, ¿cuáles son los instrumentos? Nosotros. ¿Cuáles son los instrumentos por los cuales va a ser predicado el Evangelio? Nosotros. Y hoy día, como iglesia, ¿cómo vamos? Díganme ustedes, ¿cuánto nos falta? En el mundo somos 7.000 millones hoy día, ¿o no? ¿8.000? ¿7.000? ¿8.000? 8.000. Bueno, entre 7.000 y 8.000, digamos que no hay mucha diferencia. ¿Cuánto nos falta? Díganme ustedes, ¿cuánto nos falta para predicar? No dice que las personas se van a convencer, lo que dice es que se va a predicar. Hermanos, la predicación del Evangelio en el tiempo del fin va a ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Es un elemento sobrenatural. El fuerte pregón que va a venir después de la lluvia tardía en cada uno de nosotros, en la medida que nosotros estemos preparados para recibir el Espíritu Santo. Y por eso que se habla de reavivamiento, se habla de reforma, pero el reavivamiento y la reforma parten en nuestra vida, en nosotros. Ustedes y yo tenemos que decidir si vamos a ser el instrumento para predicar el Evangelio. No sabemos cómo va a ser, pero va a ser una obra sobrenatural guiada por Dios a través del Espíritu Santo. Fíjense que hay un autor que nos entrega un texto bien interesante de un libro, Juan Carlos Viera, viene esperándolo con alegría respecto justamente a este texto. Cristo no está hablando en tiempo condicional, y eso es importante. Para él, la primera realidad, la predicación en todo el mundo, es tan cierta como la seguridad de que va a venir y que va a venir el fin. Es decir, no está diciendo que no va a ser predicado. Lo que está diciendo es que va a ser predicado efectivamente. Y por eso que va a venir el fin. Lo único que él nos está presentando es una secuencia de acontecimientos. Primero ocurrirá, sin ninguna duda, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y segundo, vendrá el fin. Hay una certeza. Existe la posibilidad que, de acuerdo a el método actual y al avance que nosotros tenemos como iglesia, no prediquemos el Evangelio así como vamos. ¿Cuántos años más o menos nos duraríamos? ¿Cuántos? Supongamos que hagamos una estadística, un número, 1 millón al año, la alcanzamos a predicar. Son 8.000 millones. Años, hermanos. Años. Pero eso no va a ser por nuestra propia mérito o fuerza o estrategia, entre comillas. La obra de predicación del Evangelio va a ser por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar a aquellos que estén preparados para recibirlo. Y ahí entonces sí vamos a ser parte, sí podemos ser parte. Evento de los últimos días, página 36. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder grande y gloria. Por eso que hablamos de una tensión, porque de acuerdo a lo que dice el escrito de Ellen White, sí somos responsables del atraso de la segunda venida de Cristo. Pero hermanos, cuando nosotros analizamos estos temas, tenemos que verlos en perspectiva, porque Cristo
planteó los dos elementos, por eso que se habla de una tensión entre la inminencia y la demora. Y esta es una explicación que es insuficiente. Está incompleta, porque tenemos que ver la perspectiva completa. Jesús regresará cuando Él lo disponga. Esta es otra respuesta que hay muchos que la sostienen. Y acá también dentro de nuestra iglesia, incluso hay muchos que se han levantado diciendo Jesús, Él tiene un tiempo definido, independiente de lo que pase, eso es lo que va a ocurrir. Y acá entonces hay un elemento. El primer elemento que se hace alusión respecto a esto es la misericordia. Y entonces acá está el texto que leyó nuestra querida Viviana, ¿cierto? Que está en Segunda de Pedro, un texto muy conocido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios es la que finalmente, de acuerdo a lo que se plantea en este punto, es la que hace que todavía el Señor no vuelva, porque está esperando que todos tengan la posibilidad de tomar una decisión. Eso es lo importante, hermanos. Todas las personas, en el contexto en el que están, todos, en la cultura en la que están, budistas, hinduistas, musulmanes, todos van a tener la posibilidad de tomar una decisión. No nos compliquemos nosotros con pensar en cómo va a ocurrir, porque es una obra de Dios. Pero todos van a poder tomar una decisión. Conflicto de los siglos, página 511, por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores, donde estamos, todos nosotros, tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en Él antes que se desate la ira de Dios. Otro elemento que se plantea respecto a la demora, que tiene que ver con razones o con la decisión de Dios, es la maldad en el mundo. Y aquí se toma también el elemento asociado a la entrada de Israel antes de tomar Canaán. Porque lo que dice Dios es bien interesante. En Deuteronomio 9, 4 y 5, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, no dirás en tu corazón. Y le está diciendo al pueblo de Israel, no digan ustedes esto, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Maldad, el juicio de Dios, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Fíjense qué interesante, hermanos. No es que ustedes hayan hecho algo, no es que ustedes tengan un mérito que van a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel fue un instrumento para ejercer un juicio contra estas naciones. Por lo tanto, la postura asociada a que Dios no viene, Jesús no viene, porque todavía existe maldad y porque todavía la copa de la ira asociada a la maldad no ha llegado, ¿cierto?, al límite. Otro punto, otra opción, es la soberanía de Dios. Probablemente el argumento más utilizado es que Dios es soberano. Un elemento excluyente para determinar el momento de la segunda venida.
que la segunda venida es un acto de Dios que no está influenciado por los hombres, un acto de la soberanía de Dios. Y aquí se utiliza un texto que está relacionado con la primera venida y que se hace una analogía y se dice, bueno, así como fue con la primera venida, entonces va a ser con la segunda. Pero cuando vino el cumplimiento, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces se hace el análisis y se dice, bueno, si la primera venida hubo un tiempo determinado para que Cristo viniera, entonces la segunda venida va a ocurrir lo mismo, independiente a lo que haga su pueblo. Deseo de todas las gentes, estamos argumentando cómo se argumentan estos puntos. Como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Utilizando, como les digo, este texto. Bien, ahora es complejo, ¿cierto? Es complejo poder tomar acá una posición respecto a uno de los dos elementos. Vemos que hay una tensión a lo largo de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y el mismo Cristo plantea los dos elementos, tanto la inminente como la demora. Ahora, existe una diferencia. Y aquí hay un importante elemento. Existe una diferencia en la manera como Dios se relaciona y percibe el tiempo. Dios no es atemporal. Eso es importante que nosotros lo aclaremos. Hay algunos que dicen que Dios es atemporal. Dios no puede ser atemporal. Esa es una posición de la filosofía griega, ¿cierto? Que dice que Dios vive en un eterno presente, que viene asociada con Platón y después con San Agustín, que dice que Dios vive en este eterno presente. Por lo tanto, Él es atemporal. Nosotros no creemos que Dios es atemporal, porque Dios sí se ha relacionado con cada uno de nosotros en el concepto del tiempo. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, proporcionalmente y probablemente en términos de la manera o las dimensiones o los parámetros son distintos, pero Dios sí se relaciona en el tiempo. Y es por eso que el concepto de demora también tiene que ver, a pesar de que Dios se ha relacionado con nosotros en el tiempo, el concepto de demora también tiene que ver con una diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero aquí, hermanos, la demora de Dios es algo que hoy día, las razones de la demora de Dios, de Cristo en volver, no ha sido revelado en su totalidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que ejercer la fe. Vamos a Hebreos capítulo 1. Capítulo 11, disculpen. Hebreos capítulo 11, que es un capítulo que habla de la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y 13. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí fíjense que va nombrando a Abel, después a Enoc, después a Noé, después a Abraham, Isaac, Jacob. Y luego llegamos a el versículo 13. En la fe murieron todos estos. ¿Cómo murieron? Sin haber
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este es un versículo que es tremendamente significativo porque nos dice que ellos no recibieron la promesa. Y aún así, ellos creyeron. Y más aún, ellos, su vida, actuaron en base a esa creencia. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a sacar conclusiones. Esperaron, no vieron la recompensa, pero sí se mantuvieron fieles. Y otro elemento, ellos se dieron cuenta que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y saben qué es lo que significa eso, hermanos? Que no se sentían cómodos en este mundo porque sabían que estaban de paso. Sabían que estaban de paso. Por lo tanto, empieza a tomar forma cómo nosotros podemos enfrentar esta tensión, estos distintos puntos de vista, que lo podríamos llamar dualidad. No estamos hablando de la dualidad filosófica, sino que son dos puntos de vista, la inminencia y la demora. También no podemos dejar de lado que hay una distancia entre Dios y nosotros, hermanos. A veces pensamos que Dios es como nosotros, razona como nosotros. Si bien Dios es inmanente, es parte, es trascendente, inmanente, Él es parte de nuestra vida y quiere ser parte de nuestra vida y quiere tener una relación con nosotros, Dios también es tremendamente distante. Y eso lo dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, según lo que nosotros hemos estudiado, podemos concluir que tanto la participación humana como la acción divina son indispensables. Los tiempos y el control están en las manos de Dios. Dios sabe cuándo va a volver Cristo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Por supuesto que lo sabe, pero su conocimiento no es causativo, que se llama. Él no va a condicionar las cosas, hay un proceso. Y Él, queridos hermanos, Él podría realizar la obra con el poder, con su poder, realizar la predicación del Evangelio a todo el mundo. Esa noche, cuando el rey Ezequías estaba, ora, ¿cierto? Porque está el rey, Sennacherib era, ¿cierto? Y entonces viene y ora por el pueblo. En una noche, ¿a cuántos mató el ángel? Un ángel. 185,000. ¿Dios podría hacer que se predicara el evangelio en un mes en los 8,000 millones de personas? Claro, hermanos, pero Dios decide hacernos partícipes porque nosotros necesitamos eso. No Él, nosotros necesitamos ser parte de la misión, necesitamos testificar, necesitamos hablarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Es el mayor elemento de crecimiento de un cristiano, es poder testificar. Y estamos dormidos, todos. Estamos dormidos, a pesar de los eventos. El tiempo y el control están en las manos de Dios, pero atrasar o apresurar la venida, también nosotros tenemos algo que decir. Y aquí hay un trabajo conjunto que Dios ha decidido que sea así. Y es hacernos partícipes de la misión.
Lo más importante de todo no es saber, hermanos, cuándo va a regresar Jesús, sino estar preparados para recibirlo. El mayor peligro no está en qué explicación se da la demora, sino en la actitud que nosotros tomamos frente a ella. Vamos a terminar con este texto. El Señor dice a los habitantes de la tierra: escogeos hoy a quién sirváis. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Los hombres necesitan que se les haga comprender la solemnidad. Estamos en tiempo solemne, hermanos. La solemnidad de la hora, la cercanía del día cuando terminará el tiempo de prueba. Dios no le da a nadie el mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes que termine la historia de esta tierra. Las profecías de tiempo se acabaron en 1844. De ahí en adelante, ninguna fecha es algo que haya sido entregado por Dios. Lo que nosotros sí sabemos son eventos. Y por eso que cuando Jesús en Mateo 24 dice que va a venir como ladrón y que no va a saber, la persona está hablando principalmente de aquellos que no han estudiado. Porque su pueblo, si bien es cierto, no va a saber el día y la hora, pero con los eventos de los últimos días sí va a saber que la segunda venida de Cristo está cerca. No quiere dar excusa a ningún ser viviente para demorar la preparación para su advenimiento. No quiere que nadie diga, como el siervo infiel: mi Señor tarda en venir. Pues esto conduce al temerario descuido de las oportunidades y los privilegios que se nos dan a fin de que nos preparemos para ese gran día. Todo aquel que pretende ser siervo de Dios está llamado a prestar servicio por si cada día fuera el último. Y entonces, hermanos, hoy día la pregunta es: ¿cuál va a ser nuestra decisión frente a la verdad del inminente retorno del Señor? Hay dos cosas claras, hermanos, que a nosotros nos van a ocurrir. Real. Primero, que vamos a morir, ¿cierto? Y si no vamos a morir, es porque vamos a estar vivos cuando Cristo vuelva. ¿Cuál va a ser nuestra decisión hoy? ¿Cómo esta verdad, cómo esta doctrina de la segunda venida se transforma en una vivencia en nuestra vida, en una experiencia, con lo que hacemos, con quienes nos relacionamos? Hermanos, el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. No especulemos ni con los papas, ni con los presidentes. Eso no es nuestro tema. Pero el tiempo se acorta de acuerdo a lo que dice la Escritura y lo que dice el Espíritu de Profecía. Por lo tanto, humildemente, en el nombre del Señor, yo les pregunto y les pido que hoy día tomemos una decisión por el Señor para que esta venida, para que este evento que va a ocurrir, lo creamos o no, Cristo va a volver, sea una verdad en mi vida y signifique una transformación y ser parte de esta maravillosa bendición de poder proclamar el Evangelio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Como siempre, agradecido por su sintonía. Que el Señor les bendiga, que disfruten de una linda tarde de sábado y quedan invitados a seguir nuestra sintonía. Conéctese con el culto en vivo, en directo desde nuestro templo. Un gran abrazo y será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.